Muy buenos días, compañeras y compañeros del curso de cartografía participativa con perspectiva de género. Eh, Mi nombre es Marco Torres Benavides, soy geógrafo y funcionario del SINAC, el cual significa Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Me encuentro específicamente trabajando en el área de conservación Arenal Huetar Norte. Tengo a cargo el programa de recurso hídrico y estoy dentro del departamento de ordenamiento territorial. Un poco para presentarme, mucho gusto, Marco. Eh, Como geógrafo tengo licenciatura en ordenamiento territorial de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional y también tengo una maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas del CATI. La idea de esta presentación es complementar lo que han venido eh, observando y aprendiendo en las presentaciones anteriores. Y la idea de esta presentación es tener que sea un complemento a lo que se ha venido dando en el programa del curso. Bienvenidos. En el caso de la geografía crítica, para mencionarles, eh, la idea es un poco como trabajar en estos 4 puntos, un poco una introducción al pensamiento geográfico. Vamos a hablar un poco del dato tácito y el dato codificado. Y como segundo punto vamos a hablar de la geografía crítica. Un poco cuál ha sido el papel y algunos conceptos básicos. También vamos a mencionar algunas herramientas críticas que se han implementado en otras partes de América Latina. Y como cuarto punto vamos a hacer un ejercicio para esta clase. Como parte de la introducción al pensamiento geográfico, es importante recalcar que la geografía es una ciencia milenaria, es desde la época de los griegos, y es una ciencia que ha tenido muchas definiciones importantes. Algunas tratan de englobar o de definir holísticamente una definición que permita poder realmente definir cuál es el papel de la geografía en la vida de las personas. Perdón. Y estas definiciones que comparto acá son algunas que pueden encontrar ahí en internet más que todo, y que es muy similar a las definiciones que se pueden encontrar en alguna literatura. Y entre ellas se habla sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, sobre descripción de la superficie de la Tierra, sobre la ciencia que estudia el espacio humano, la que estudia la distribución, la que estudia de forma integral la Tierra, o la que tiene una descripción y explicación del aspecto actual, natural y humano de la superficie de la Tierra. Se dice que hay tantas definiciones de la palabra geografía según la cantidad de geógrafos que exista. A mí, en lo personal, me gusta siempre iniciar desde el origen, desde el Big Bang del, del tema, y en este caso me parece que la definición que más se sujeta a la explicación de la presentación es la definición etimológica de geografía, que se compone de dos palabras.
geotierra, y grafos describir, que representa gráficamente, ¿verdad? En otras palabras, la geografía significa graficar la tierra, ¿verdad? Poderlo representar gráficamente. Y eso es importante porque la graficación siempre ha existido, pero lo que ha evolucionado con respecto a la graficación son las herramientas de graficación. Antes se graficaba con la observación y se describía. Ahora se grafica con drones, por ejemplo. Antes se graficaba con dibujos. Antes se graficaba con mapas bordados, con tejidos, con cuero, etc. Hoy se grafica con GPS, con drones, con sistemas de información, sensores remotos, etc. O sea, la graficación siempre ha existido. Lo que ha variado en el tiempo es las herramientas tecnológicas con las que se permite la graficación. Y la graficación nos permite generar el famoso dato espacial, porque el dato espacial es aquella información que puede representarse en un mapa y relacionarse geográficamente con otros elementos. Eso es importante porque el dato espacial es el dato que tiene coordenadas geográficas o coordenadas magnéticas o que están dentro de un sistema de coordenadas, ¿verdad? Y que lo permite el dato en sí ser localizable en cualquier espacio geográfico. Ese dato se divide de dos maneras. El primer dato es el dato codificado, que es aquel dato principalmente eh, generado a partir de sistemas de información geográfica, de herramientas tecnológicas, de equipo y software especializado, ¿verdad? Diseñado para generar cierto tipo de información en el campo. Y esa información se puede dividir de dos maneras. La primera es una que se llama tipo raster, que son estructuras como tipo celdas que permiten en realidad generar imágenes digitales representadas en mallas. Las imágenes raster son las que se utilizan principalmente para imágenes de fotografías aéreas o ortofotos o hojas cartográficas. En el caso de los datos espaciales tipo vectores o los vectoriales, son los que se basan principalmente en representaciones mediante puntos, líneas y polígonos, ¿verdad? En algunos casos se habla también de modelos 3D, ¿verdad? Eso es importante, ¿por qué? Porque estos dos tipos, tanto raster o vectorial, son dos tipos de datos espaciales codificados que nos permiten poder representar la información que se genera en campo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque son herramientas. Son herramientas que nos permiten poder tener una captura de lo que se requiere o de lo que se desee evaluar o lo que se desee realmente buscar o analizar en el sitio o en el terreno. Eh, la otra tipo de dato espacial es el dato espacial tácito, que ese es el dato espacial principalmente eh, elaborado principalmente por información de conocimiento personal, de información comunal o de información popular, presente en cualquier determinado espacio geográfico. No importa la escala, si es una comunidad, si es un barrio, si es una ciudad, si es una región, etc. Y ese tipo de información, la tácita,
que está ahí, pero que no está, que es información que se debe tomar con una actitud muy, muy paciente, porque no es simplemente apretar un botón como en la codificada, que usted vaya a un GPS y toma el punto del evento que usted quiere tomarle. En este caso, no. En este caso, es información que maneja las personas, que maneja las organizaciones de personas. Y esta información, para realmente tener un éxito a nivel de lo que uno anda buscando o lo que realmente se quiere recopilar, es importante tener una actitud paciente y respetuosa para crear un ambiente de confianza. Esto con el fin de que realmente se mantenga un lenguaje simple que permita a cualquier persona comprender de lo que se está hablando y evitar esa jerga técnica que lo que hace es más bien contaminar cualquier tipo de acercamiento con las personas. Por el contrario, es utilizar un vocabulario más sencillo, más simple, que nos permita poder integrar a los participantes de una manera más familiar a los procesos de participación. Estos dos tipos de información, de tácita y de datos tácitos y codificados, específicamente información geográfica, la gente o las personas tienden a generar una rivalidad o una, por decirlo de alguna manera, como algún tipo de comparación de cuál es dato es mejor que el otro. En realidad, para mí los dos datos son como una yunta, van de la mano, son datos importantes. Son datos importantes porque depende para lo que usted quiera orientar estos datos. Sí es importante entender de que si no se requiere, que si se requiere hacer algún tipo de levantamiento de información, tan válida es una recopilación mediante información con datos tácitos o con datos o codificados. Lo importante es poderlo realmente respaldar mediante alguna metodología o mediante alguna técnica que nos permita poder realmente decir dónde se obtuvo y por qué ese dato o esa información que se recopiló hace referencia a ciertos lugares o ciertos sitios. En este cuadro quiero presentar algunos elementos de comparación y ver la comparación entre el dato tácito y el codificado, por ejemplo, en el tema del territorio. El dato tácito representa variables importantes del territorio desde un autorreconocimiento de la comunidad que participa. En cambio, en el dato codificado se representa desde la modernidad, lo que hablábamos. El tema se define de una figura, en este caso el Estado-Nación, pero puede ser también alguna corporación empresarial o entidad financiera, cualquier estructura de poder que tenga obviamente intereses específicos y prioritarios. Métodos. Por supuesto que en el dato tácito los procedimientos son cualitativos, ¿verdad? Donde la comunidad es el principal actor. Y parte de este tipo de procedimientos cualitativos es el uso de lenguaje oral y representación simbólica. Mientras que en el caso de los datos codificados se utilizan obviamente instrumentos rígidos, equipos tecnológicos, donde realmente se busca lo que es cuantificar los datos para empezar a generar variables y estadísticas que nos permitan ver comportamientos, ¿verdad? En un determinado territorio. La posición política del dato tácito es porque existe una clara intencionalidad y postura política. En el caso codificado, pues se asume una aparente objetividad y imparcialidad en los datos obtenidos. Con respecto al interés y poder, se legitimiza un proceso en el que se reconocen los intereses de la comunidad. En cambio, en el dato codificado, por lo general, cuando se llega con esos equipos a campo, que son equipos caros, especializados, en realidad, obviamente solamente tiene un interés
que es institucional o empresarial. La representación del espacio realmente en el caso del dato tácito es una combinación de espacio percibido, concebido y vivido. Va más allá de representaciones, va más allá y va en representaciones de las relaciones de redes de fortalecimiento y flujos que conforman un territorio. En el caso del dato codificado, la representación del espacio es una representación de un espacio percibido desde una perspectiva euclidiana, desde una perspectiva de coordenadas, ¿verdad? Un enmallado del espacio. La metodología, bueno, en el dato tácito son métodos cualitativos y participativos, ¿verdad? Donde en la elaboración conjunta del mapa se plasma el conocimiento colectivo y el entorno cultural, mientras que en la metodología del dato codificado los métodos son cuantitativos, ¿verdad? Grupos de expertos que representan los intereses de la institución o de las empresas. Tiempo de ejecución en el uso de metodologías cualitativas lleva un tiempo más dispendioso, pero con resultados menos excluyentes. En el caso del dato codificado, el tiempo de ejecución existen procedimientos estándares que son fácilmente sistematizables y tienden a la exclusión. ¿Por qué? Porque va más orientado a un tema específico. En cambio, el dato tácito puede irse a un tema específico, pero en ese tema específico pueden aflorar más temas, ¿verdad? Y que de rato son temas que, dependiendo de las situaciones o de las circunstancias de lo que se investiga, llegan a ser más bien datos importantes que realzan o enriquecen cualquier tipo de estudio o de análisis en el territorio determinado. En el tema de la sistematización en la parte del dato tácito es obviamente es incipiente, mientras que la sistematización en el dato codificado es mediante trabajando mediante software, mediante políticas y estándares de sistematización. La escala del dato tácito es una escala que es totalmente definida por el nivel de participación. Generalmente escalas detalladas, ¿por qué? Porque son escalas comunales, hasta personales, ¿verdad? Entonces, que es muy diferente a la escala del dato codificado, donde varía todavía el nivel de escalas. Ahí sí se puede hablar de escalas más locales, regionales y nacionales. Como parte de este proceso de identificación de, de lo que es recopilar la información, y mediante la recopilación se realiza mediante el dato espacial que nos permita poder pensar el territorio y que ese territorio se pueda pensar a partir de datos espaciales que nos permitan poder tener una lectura de qué es lo que está pasando en el territorio y poder realmente hacer un análisis de ese espacio geográfico. Esa situación la resume muy bien Milton Santos, que es uno de los geógrafos críticos más importantes de, de las ciencias geográficas y el más importante de América Latina. Y él menciona como parte de sus análisis de estas herramientas, ¿verdad? Dice lo siguiente: se puede pues decir con respecto a estas nuevas realidades que tales especializaciones en la utilización del territorio, sean originalmente naturales o culturales, o provengan de intervenciones políticas, significan un nuevo redescubrimiento de la naturaleza, o por lo menos una revalorización total, en la cual cada parte, es decir, cada lugar, recibe un nuevo rol, gana un nuevo valor. Quería compartir esa reflexión del señor Santos, porque a pesar de que el territorio es un territorio que es cambiante, cada vez que se genera algún tipo de especialización que permita
realmente analizar el territorio. Cualquier técnica, cualquier herramienta que nos permita poder analizar el territorio le genera una revalorización total, le genera un nuevo rol, le da otra perspectiva. En otras palabras, independientemente si la información es generada mediante datos codificados o datos tácitos, la información generada es información que se convierte primero en datos espaciales y después se convierte en información geográfica. Para el análisis del espacio geográfico, ese dato espacial es importante. Hay que trabajarlo importantemente. Lo que se genera de un proceso de participación, sea mediante entrevistas, sea mediante reuniones comunales, sea mediante equipo tecnológico como GPS, drones, etc. Se tiene que tener el cuidado y el rigor de que esa información sea lo mejor posible, bien tratada. ¿Para qué? Para que podamos tener una calidad en ese dato espacial que nos permita poder graficar el territorio de manera correcta, de manera precisa, y poder tener un análisis más acertado de cuál es la realidad de ese territorio. Porque esa generación de información nos va a generar otra perspectiva de ese territorio. A pesar de que vivamos ahí, a pesar de que tengamos ahí más de 20, 30 años, toda nuestra familia, generaciones de generaciones, cada vez que se genera información nueva, cada vez que se utiliza técnicas nuevas, cada vez que se desarrolla algo nuevo, significa que hay un nuevo redescubrimiento, una nueva revalorización total, lo cual significa que cada lugar recibe un nuevo rol y gana un nuevo valor. La geografía crítica como espacio social. Ya teniendo claro de que la geografía es la ciencia que nos permite graficar la Tierra, que nos permite describirla, y que para describirla se requiere realmente tener herramientas como el dato espacial, que el dato espacial se puede obtener de diferentes maneras, en este caso datos tácitos y datos codificados. Bueno, ya que sabemos que para eso es la geografía y que se puede obtener información desde ese origen, ¿qué hacemos con esa información? ¿O cuál es la potencialidad de esa información? La potencialidad de esa información es cuando reconocemos que un mapa no representa solamente puntos, líneas y polígonos. No, lo importante es cuando vemos que un mapa representa un espacio social. Un espacio que realmente pongamos en contexto un espacio habitado. Y ese espacio habitado puede tener diferentes tipos de perspectivas, ¿verdad? Una puede ser global, otra puede ser un poco más nacional, regional, local, ¿verdad? Local ahí tiene diferentes, subregional o local, ¿verdad? Distrital en este caso, y comunal se le podría decir de otra manera, ¿verdad? Ese espacio social era lo que los griegos llamaban en la antigua Grecia ecúmene, que era el famoso, ellos se referían principalmente al mundo que conocían o la superficie terrestre habitable. Es en otras palabras el espacio habitado. Y ya prácticamente el planeta está en su totalidad, casi en su totalidad habitado. Unos sectores obviamente muy difíciles, muy demasiado hostiles, pero en su mayoría está ya prácticamente habitado. Y es importante entender que este territorio, que es un espacio habitado, está habitado por diferentes actores.
Esta imagen obviamente incluye tres tipos de actores. Se pueden desmenuzar en un montón más. En sector público se puede hablar de toda la institucionalidad pública, por ejemplo, y en todas las áreas, desde las áreas académicas, productivas, judiciales, etcétera. Igual en el sector privado, todas las ramas productivas que hay en el sector privado y en las comunidades, todos los grupos sociales y todas las aglomeraciones y todas las representaciones sociales que existen en la comunidad. De zapateros, desde mujeres organizadas, grupos indígenas, etnias, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, lo que sea. El territorio es un espacio habitado y cada uno de nosotros, independientemente si pertenecemos a una comunidad, a un sector público, a un sector privado, somos parte del territorio y tenemos desde nuestra realidad como personas una experiencia y un, obviamente, experiencia y por supuesto que conocimiento de qué se puede aportar o qué se puede contribuir a la planificación de mi comunidad. Ese pensamiento geográfico, llamado obviamente geografía crítica o geografía radical, es producto de una serie de procesos que ha pasado o que ha tenido el pensamiento geográfico a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eh, Fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, uno se hablaba de una geografía muy descriptiva, muy de localización, cartografía de lugares, ¿verdad? La tendencia era una tendencia muy enciclopédica. Después se habló del siglo XIX de un espacio como un ambiente natural, hablando del determinismo ambiental, ¿verdad? El espacio como ambiente natural determinante de la actividad humana. En el siglo XX, el estudio de las particularidades de cada espacio. Entonces aquí hablamos de los regionalismos, ¿verdad? De 1940 a 1960 aparecen los busca de regularidades y modelos del espacio. Aquí aparece la geografía cuántica, cuantitativa y neopositivista. Que aquí es donde viene el origen del dato codificado eh, más fuerte aún. Y después viene el tema del espacio subjetivo, que es la imagen mental, que aquí viene muy bien el dato tácito, ¿verdad? Pero, ¿en función de qué? Bueno, el espacio como producto social. Y aquí empieza la geografía radical o geografía crítica, que es en la que estamos trabajando. Para poder un poco comprender el aporte de la geografía crítica al estudio del espacio social, existe toda una serie de geógrafos críticos importantes, pero para este caso vamos a enfocarnos en David Harvey, que es un inglés, y Milton Santos, que es el brasileño. El primero, Harvey, obviamente había defendido los postulados y el paradigma neopositivista para luego posteriormente incorporar el espacio a la teoría estructuralista y marxista, ¿verdad? Y el segundo, obviamente, une su estructuralismo marxista al humanismo existencial de Sartre. A ellos se les debe un importante esfuerzo por consolidar la geografía dentro de la teoría social. Milton Santos, principalmente, desde nuestra realidad latinoamericana, en su obra Por una geografía nueva, él no solo hacía un análisis crítico de la evolución de la geografía, sino que además confirmaba que el espacio que le interesaba investigar, como él mencionaba desde la periferia, era el espacio banal, el espacio verdaderamente humano, el espacio de toda la gente, y no el espacio al servicio del capital y de unos pocos. ¿Y cuál es ese espacio? Bueno, como presentaba al inicio,
las diferentes perspectivas de cómo ver ese espacio habitado son escalas. Bueno, hay muchas maneras de trabajar la geografía, de trabajar el territorio, de trabajar el espacio geográfico. Y desde la geografía crítica se pueden ver escalas tanto desde una lógica global que tiene una estructura totalmente vertical, ¿verdad? Que es una geografía que evidencia cómo la información que se genera viene más arriba de las naciones de los estados, de los países, viene ya de corporaciones transnacionales que tienen más territorio que muchas naciones y más capital que algunas naciones, ¿verdad? Ya después ahí bajan los gobiernos locales, a las comunidades, a las naciones de desarrollo, etc. Eso cuando desde la geografía crítica se observa claramente que la información es una información que puede ser vista desde una perspectiva global o desde una perspectiva local. Y desde la perspectiva local encontramos un escenario totalmente diferente, un escenario totalmente horizontal, donde ese escenario es un escenario que incluye, ¿verdad? Es totalmente inclusivo. ¿Por qué? Porque genera o hace visible todos aquellos grupos, organizaciones y sectores que están dentro de nuestra comunidad. Y eso es importante, hacer visible a todas esas personas, a todos esos grupos. ¿Por qué? Porque obviamente el territorio está habitado en su mayoría por esa gran cantidad de actores, ¿verdad? Esa geografía crítica se evidencia y si se trabaja de manera correcta, con herramientas correctas, puede generar una acción local en el territorio de manera efectiva que nos permita poder realmente tener un trabajo, un acceso, tener discusión, tener pensamiento, tener replanteamiento, repensamiento del territorio y buscar un consenso para poder decidir cuál es la mejor manera de poder utilizar la información que se tiene y si no se tiene, cómo generarla. Y si ya se generó y se tiene, bueno, cómo se va a usar, ¿verdad? La importancia de la geografía crítica en, en la cartografía participativa es que permite que el desarrollo local se piense, no desde arriba, perdón, desde abajo. La acción local se piense desde abajo. Entonces, el desarrollo local, cuando se piensa desde arriba, es muy diferente a la acción local que se construye desde abajo. La importancia de la geografía crítica es porque permite fortalecer redes locales de actores. ¿Por qué? Porque no solamente nos permite identificar quiénes somos, sino que nos permite también podernos articular los quiénes somos. Los problemas se plantean desde una realidad de los habitantes, no se plantean desde oficinas, no se plantean desde los rascacielos de los edificios institucionales o corporativos, donde solamente se deciden mediante 2, 3 personas en un escritorio. La importancia de la geografía crítica es porque asegura con esa información, con esa organización, una autonomía y sustentabilidad de los procesos de la economía local, buscando y gestionando recursos endógenos y no buscar endeudamiento, sino utilizar los recursos que se tiene en la misma comunidad. Permite aumentar la toma de decisiones en la organización del territorio. Claro, porque se fortalecen las capacidades y mejora la calidad de vida de los habitantes.
¿Qué tiene que tener la participación en la geografía crítica? ¿O qué se debe tener como participación dentro de una geografía crítica? Bueno, ser proactivos, ser críticos, identificar problemas, pero también proponer, realizar propuestas también, ¿verdad? Poner a disposición o generar o utilizar conocimiento codificado y popular, no excluir ninguno de los dos, sino complementar a los dos. Obviamente, en la participación siempre es buscar ventajas competitivas dinámicas, utilizar herramientas disponibles y, como dice la frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. Aplicación de herramientas críticas. Bueno, hablando un poco del pensamiento geográfico, hablando un poco de la geografía crítica, hablando un poco de la generación de información, para qué es útil, etc. A continuación, les comparto algunas herramientas. Y como se habla de cartografía participativa, lo importante en la cartografía participativa es cuando se tiene claro desde la perspectiva crítica para qué sirve la información que está en el territorio. Es importante entender que el mapa es el eje central del proceso participativo y es a través de él y alrededor de él donde la comunidad irá reflexionando y descubriendo su territorio desde otra perspectiva, ¿verdad? Para analizarse a sí misma. Y para empezar, es importante como propuestas siempre trabajar en tres escenarios: un mapa del pasado, un mapa del presente y un mapa del futuro, para ver quiénes éramos, quiénes somos, qué somos, quiénes vamos a ser y hacia dónde queremos ir. Parte de las herramientas, quería compartir algunas experiencias, por ejemplo, los mapas parlantes en el Perú. Esto es interesante porque son mapas que han contribuido exitosamente a las comunidades locales para que evalúen sus circunstancias actuales y elaboren estrategias para mejorarlas a futuro. Mapas parlantes es que convocan a las comunidades, les presentan información de su comunidad y ellos mismos van haciendo observaciones tanto de corrección como de aporte. Entonces se presentan fotografías o información de la comunidad y ellos mismos van haciendo aportes orales a las presentaciones. Se tiene también este levantamiento de mapas de acción contra el hambre en Nicaragua. Eso es importante porque la información, la cartografía participativa no necesariamente tiene que venir de orientado de una institucionalidad. Puede ser también generada por organizaciones no gubernamentales, por la misma comunidad. Y los temas son diversos, los temas son infinitos. Y en el caso de la geografía crítica, nos permite también poder realmente ver qué está pasando, pero más que qué está pasando es dónde está pasando. Y para saber dónde está pasando es importante también entender lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Una cosa es un punto que diga, sí, hay una cantidad de gente con hambre, pero si usted o las personas indagan y hacen información, que la complementan con información de datos tácitos, donde se hacen mapas de percepción, la gente va posiblemente a decir por qué es que la gente está pasando hambre, cuál es el origen y dónde está el origen, que es lo más importante. ¿Dónde es que está el origen? Para poderlo localizar. En el género de adopción de decisiones, eso es importante también.
entender de que dependiendo del tema a analizar, también es importante indicar que a veces las actividades cartográficas, dependiendo del lugar o la cultura o de las circunstancias o el contexto, eh, las actividades cartográficas varían según la presencia, obviamente, de género, en este caso de hombres y mujeres, ¿verdad? Y se han tenido casos donde las mujeres, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? En algunas realidades se han identificado que les resulta difícil participar en actividades en presencia de hombres. Entonces, como herramientas para poder realmente, herramientas críticas, pues de la geografía crítica que nos permita poder generar información territorial o información para la toma de decisiones, se puede trabajar con grupos de géneros, con grupos de sexo de diferentes sexos o del mismo sexo, depende del análisis o del enfoque que se le quiera realizar en, ¿cómo es que se llama? En el estudio X. Siempre es importante que para la elaboración de un mapa pueda realmente formularse preguntas y estimular el debate y la adopción de decisiones que figuren en que el mapa sea un mapa participativo y que genere un producto, obviamente, que le permita facilitarle a la comunidad lo que la comunidad necesita. Entonces, por ejemplo, ¿qué pregunta nos podemos hacer? ¿Por qué queremos hacer un mapa? ¿A quién queremos mostrárselo? ¿Cuáles son algunos de nuestros problemas más importantes relacionados con la tierra? Si no es con la tierra, es con el ambiente, con el recurso hídrico, con la seguridad alimenticia, con el cambio climático, con el acoso callejero. O sea, hay tantos temas diferentes. Eso es cartografía participativa desde un enfoque que la geografía crítica es preguntarse para qué quiero el mapa, para qué quiero generar esa información, qué deseo hacer esa información, qué uso le podemos dar al mapa a corto plazo, a mediano, a largo plazo. ¿Existe algún motivo previamente definido para hacer el mapa? ¿Nos va a solucionar algo el mapa? ¿Verdad? En la mayoría de los casos, las comunidades encuentran múltiples motivos para elaborar un mapa. Lo importante en este proceso es asegurar que los miembros de la comunidad piensen con claridad y logren expresar los motivos que los mueven a hacer los mapas. El ejercicio es importante porque genera información nueva, fresca, la hace visible, hace discusión, genera información que le da un valor diferente al sitio. Pero más importante aún es que nos permita poder realmente tomar decisiones y poder con esas decisiones mejorar las problemáticas territoriales en las que se encuentran nuestros territorios o comunidades. Ejercicio en clase es muy similar a uno de las herramientas mencionadas. El ejercicio consiste en realizar 3 mapas de su barrio, que sea un mapa del pasado, un mapa del presente, un mapa del futuro, del pasado 20 años atrás, del futuro 20 años hacia adelante, y realizar un análisis principal y realizar un análisis de los principales cambios productivos y de conservación de su barrio. Si su barrio es muy pequeño y siente que no ha tenido mucho cambio a nivel productivo y de conservación, puede hacerlo a nivel de comunidad. Pero lo que me interesa es con el análisis de cambios productivos y de conservación es solamente en actividades productivas, cuánto ha aumentado, cuánto ha cambiado, si siempre se ha mantenido la ganadería, si siempre se ha mantenido
la yuca, o ya se quitaron los cafetales y se pusieron residenciales, o las casas ya no son casas, ahora son centros comerciales. ¿Qué ha pasado con la dinámica productiva y qué ha pasado con la dinámica de conservación? Y muchas gracias. Espero que haya sido útil esta presentación y cualquier duda, con mucho gusto estamos para servirles. Que tengan un muy buen día.